los tiempos terminan y sus mandatos férreos retrasan los volubles vientos. César Delgado Gembes, elegir de asfixia a la deriva. ¿Cómo estás, César? Muy buenos Gracias días. por venir al programa. Al contrario, Chema, es un privilegio estar contigo. Gracias a ti por venir. Los tiempos terminan y sus mandatos férreos retrasan los volubles vientos. Vale para la policía, pero no para los congresistas, porque se cambian de partido con una facilidad extraordinaria. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú ves las cosas? Bueno, en realidad vale para todos, porque también a ellos se les va a acabar la mamadera, ¿no? Ajá. Pero en principio, ante lo que nos encontramos respecto de tu pregunta, es un fenómeno bastante complicado, complejo, profundo, para realizar cualquier tipo de análisis, porque hay diversidad de factores. Algunos factores son estructurales, como los que menciona Max Hernández cuando habla de la fundación traumática en general de los países latinoamericanos, y que a su vez esta fundación traumática genera un trauma fundacional que seguimos arrastrando, en razón del cual seguimos divididos y no nos aceptamos como lo que somos, un país mestizo, con raíces de hispanidad y con raíces en los pobladores nativos del Perú. Ese es un factor. El otro factor, muy importante desde el punto de vista genérico, es que probablemente a partir de los años 90, el mundo ha inaugurado una nueva etapa, así como pasamos por una etapa de oralidad durante toda la Edad Media, luego con Gutenberg empieza la etapa de la escribalidad. Nuestro alfabetismo se basaba en que sepamos leer y escribir, pero ahora hemos entrado a una nueva etapa que es la de la electronalidad, donde las relaciones se reproducen a partir de la digitalización de las conductas, la información, los conocimientos, etc. Entonces, pero esta última etapa, la de la electronalidad, también está caracterizada por otro importante factor, el individualismo. Yo recuerdo cuando era niño, difícilmente uno hablaba de hacer las cosas por conveniencia. Se hacían las cosas porque había un principio a partir del cual uno tomaba una decisión. Pero comenzó de pronto a surgir entre los amigos, no hagas eso porque no te conviene. Ese es el reflejo de que comenzó a penetrar en nuestras relaciones en la República criterios utilitarios. Es decir, yo no hago nada menos que yo gane algo, independientemente de que lo que yo gane sea o no de beneficio para la comunidad. Es ahí donde creo yo empieza el enorme deterioro desde el punto de vista histórico y cultural. Pero a eso hay que añadirle la mala performance que han realizado los partidos políticos durante los últimos 50 o 60 años, que ha sido aprovechada por los outsiders. Primero Belmont, luego el señor Fujimori, y luego ya viene una sucesión de casos de outsiders que han venido imperando dentro del panorama político peruano. Entonces, este aprovechamiento de las debilidades de los partidos políticos ha sido catapultado por lo que tú llamabas hace unos momentos la narrativa del señor Fujimori, que ha conseguido hasta ahora prevalecer como uno de los partidos más importantes del Perú a partir del año 1995 por lo menos. Creo que es el único que no ha tenido bajas en el Parlamento. Todos los demás ha habido cambios. No, sí. Tipo. O sea, ha habido subidas y bajadas, pero se mantiene. Pero se mantiene. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Estamos promoviendo la eliminación de los partidos. O sea, los partidos hoy día, para muchos congresistas, yo diría que por lo menos para la mitad de ellos, que se ha cambiado de bando, es solamente un pasaporte para entrar a la política. Nada más. Claro, y sigue siéndolo, porque ahora con el transfugismo que todos estamos advirtiendo, estamos notando nuevamente de que los congresistas se reubican para ver cómo se catapultan en las elecciones del año 2026. O sea, están mirando al 26, todos estos cambios tienen una mirada en el 26. Y como con la última reforma constitucional que nos lleva a la bicameralidad, me imagino, además se ha eliminado la irreelegibilidad, se ha convertido en un incentivo para ubicarse mejor en las próximas elecciones y así salvar algo las cuotas de poder que quieren mantener. ¿Nuestra legislación favorece la dispersión? Mira, en principio uno de los factores que podría significar dispersión
es el voto preferencial, a mi juicio. Ok, ¿Por qué? correcto, Porque correcto. si de lo que se trata es de fortalecer grandes visiones de la vida política nacional, necesita fortalecer a los agentes de intermediación. Correcto. Llámales partido político, organización político, llámales movimiento regional o como te parezca, lo que mejor sirva para canalizar los intereses de la sociedad ante el Estado. Pero si frente a esa alternativa corporativa tú estableces la ilusión de que el pueblo elige a un congresista, cosa que no ocurre, porque la verdad... El tú pueblo no- elige un paquete, un rótulo, una Primero, claro, efectivamente tienes etiquetas de partidos. etiquetas. No son partidos orgánicos que tengan un ideario, que tengan una militancia, que tengan una doctrina, que tengan creencias, que tengan convicciones, que tengan mística. No tienes eso. Entonces, lo que tienes es un conjunto de intereses que se agrupan con una finalidad utilitaria. ¿Cuál? Tener cuotas de poder y beneficiar intereses particulares de algunos de ellos. Esa es la consecuencia. Entonces, si tú tienes ese esquema y tienes el sistema del voto preferencial, donde el congresista piensa que engatusando a algunas personas mal informadas o insuficientemente preparadas para ejercer su derecho de voto, el resultado es que la gente vota por esas narrativas engañosas y finalmente el congresista termina teniendo éxito, sea porque has puesto plata para la campaña o porque tienes virtudes especiales para la comunicación o le pagas a gente especialista en marketing político. Exactamente. Eres un producto. Así es. Eres un producto. El asunto depende de cómo te lancen. Ahora, en otros países, si yo renuncio al partido, le entrego mi acta al partido. O sea, le entrego mi curul al partido. Así es. Acá no. Acá entras por un partido. Te vas. Ni siquiera se explica bien las razones de la renuncia. No sé si me hago entender. Bueno, es que se utiliza el criterio vago. Todos sospechamos. Sospechamos por qué es. Pero ¿cuál es la formalidad? La formalidad es la puerta que ha generado el Tribunal Constitucional cuando permite el transfugismo a partir de un criterio de conciencia. Entonces basta que yo diga, me aparto por criterios de conciencia para que ese apartamiento se considere válido. Otro es el caso de lo que ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en Renovación Popular, donde ha habido un maltrato al vocero, en razón del cual el señor Montoya, el señor Cueto, la señora Echaíz y el señor Padilla, me parece, se apartan de Renovación Popular porque el presidente del partido los había desconocido, no los convocó a ellos, convocó solamente a un grupo y se reprodujo lo mismo que había ocurrido antes con el partido del padre Arana, que eran 20, de los 20 se citó a 10, modificaron el reglamento del grupo parlamentario, se expulsó al señor Richard Arce y luego se terminaron apartando. O sea, no es la primera vez que está ocurriendo No, eso. este es un modelo que se repite. Así es. ¿Debería ser irrenunciable el congresista? ¿El cargo congresista debería ser irrenunciable? Mira, estando en un esquema como el que tenemos de individualismo, yo no veo por qué no pueda ser renunciable. Si estuviéramos en un esquema en el que prevaleciera el criterio del partido, Claro. el partido te pone a su cuadro Con lista cerrada. por lista etcétera, cerrada. etcétera, sin O de lo voto contrario, preferencial. podríamos ir a otro modelo, donde haya mayor relación entre el congresista representante y el electorado. ¿Cuál? El distrito uninominal o binominal, Claro, donde tú puedes identificar Lógico. qué candidato de qué partido es el que te va a representar. Así es. Y a partir de eso, si te parece, pueden reconocerse la revocatoria del mandato porque tú sabes quién te está representando. Pero cuando tienes representación proporcional, se disipa. Tú no puedes saber quién te representa en realidad. Lima, la enorme Lima, la circunscripción enorme de Lima. ¿Ante quién me quejo si no me siento representado? No sé. No, pues. Y si tú quisieras revocarle el mandato a uno de los congresistas, no sería nada difícil. ¿Por qué? Porque va a ser mayor el número de gente que no votó por ese congresista que el Sin que duda, votó. claro. Así de fácil sería. Pero en realidad, no, como no está permitida la revocatoria del mandato, felizmente que no se ha llegado a eso. Pero si se quisiera, utilizando más el criterio de la democracia participativa o de la democracia semidirecta, tendrías antes que modificar el sistema electoral, eliminando el voto preferencial y creando el distrito uninominal en toda la República. Sí, pues. Hablando de esto, hay que hacer reformas. Se están haciendo algunas reformas. ¿Cómo ves las que se están haciendo con miras a las elecciones del 26? En Si principio, llegamos al 26, en principio sí se llega al 26.
En principio, no sé si sabes que se ha presentado un proyecto de ley de modificación de las reglas electorales con el fin de determinar hasta qué punto pueden los candidatos al Senado o a diputados postular a uno o dos puestos, cuando no se puede, etcétera. Ese proyecto ha sido presentado de forma multipartidaria. Por ahí podría haber un pequeño inicio. Sin embargo, hay otros problemas más delicados. Por ejemplo, si vas a pasar del unicameralismo al bicameralismo, lo primero que vas a tener que hacer es cerrar el pliego del presupuesto del Congreso, cerrarlo y abrir uno nuevo, uno para cada una de las cámaras. Entonces van a tener que aprobarse. En diciembre del año 2025 va a tener que aprobarse un presupuesto de la República en el que se dividan los pliegos, como ocurría hasta el año 1991, que se aprobó el presupuesto del Congreso bicameral. Pero más allá del presupuesto, tienes un problema de edificios. ¿Qué edificios van a utilizarse para el funcionamiento de diputados y cuál del Senado? En realidad ahora el Congreso tiene alrededor de 12 edificios, algunos propios y otros alquilados con fines eminentemente funcionales. Eso va a tener que definirse también. ¿Cuáles son los contratos que van a tener que cancelarse? Porque ya no tenemos un Congreso unicameral, de manera que las mesas directivas de cada una de las cámaras decidan autónomamente cuáles serían los contratos de alquiler que se necesitarían. Otro problema importante, definición de las normas que van a regular las juntas preparatorias de julio del año 2026, como ocurrió en el año 1980, cuando se retomó la democracia luego del golpe de 1968. ¿Con qué reglamento comenzaron a funcionar las dos cámaras? El Senado tenía un reglamento aprobado en los años 40, 50, pero la Cámara de Diputados se siguió rigiendo con el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853, reglamento que solamente fue modificado en el año 1988, pero las sesiones conjuntas de las dos cámaras seguía utilizándose el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853. Entonces ahora tenemos tres reglamentos que van a tener que volverse a reeditar. El reglamento de diputados de 1988, el reglamento del Senado de los años 80 y volver a tomar el reglamento interior de las cámaras legislativas de 1853 para las sesiones conjuntas. Ese es otro tema que también tienen que advertirse y que no puede hacer este Congreso absolutamente nada para modificarlo. Ahora he escuchado que hay intenciones de preparar una propuesta de reglamento para cada una de las cámaras. La verdad que sería desacertado hacerlo, porque si ya hemos sufrido bastante con que este Congreso haya conseguido la reforma constitucional para volver a la bicameralidad, ¿cuál va a ser la situación de este Congreso que proponga proyectos de reglamento para las cámaras cuando autoridad reglamentaria no tiene debido al quebrantamiento continuo que realiza de sus propias normas? Absolutamente. ¿Desaparecen los movimientos regionales? Ese es el proyecto que están aprobando, Están ¿no? aprobándolo. Y los movimientos regionales a su vez están protestando. Están protestando. Mira, si hay una manera de renovar la democracia en nuestra república, yo creo que sería que los partidos políticos toquen bases con mayor frecuencia y, si es necesario, que realicen alianzas precisamente con los movimientos regionales, que son los que identifican las necesidades locales. Sí. Lo que hace falta en el Estado es que la localidad llegue a la estatalidad, porque de lo contrario estamos reiterando la lógica del Estado fallido que muchas poblaciones sienten. Bueno, y esa persona más en contacto con la población en todo caso, ¿no? Claro, claro. Y es justamente lo que nos falta, porque lo que tenemos es un abismo, se ha agrandado el abismo entre el Estado y la sociedad, digamos. Sí, la brecha ha aumentado, La es una brecha grieta más aumentado. grande. Sí. ¿Por qué somos incapaces de acortar la brecha? Bueno, que se en manifiesta principio, de diferentes formas. Por ejemplo, la economía informal. la economía informal es un problema serio porque en realidad termina siendo una solución frente a las ineficiencias demostradas en el Estado. Ante la prevalencia por excesiva cantidad de obstáculos y de formalización, hace que la gente se desborde, utilice la vía indirecta y consiga los resultados. Y es eso lo que hace que la gente no se muera de hambre. Porque cuando tú recurres a la informalidad es porque no te queda otra cosa que hacer cuando el Estado te amenaza con sanciones que tú no puedes evitar.
pero por otro lado tú tienes que vivir, tienes que comer, tienes que educar a tus hijos. ¿Cómo lo haces? Saliéndote por la liebre. Ese es el inconveniente. Sí. Bueno, y ese abismo parece que no veo la forma de... Da la impresión de que hay dos niveles de discusión. En la superestructura, digamos, esta franja, que yo le he calificado el club de los 30.000, porque son 30.000 soles para arriba. El hambre no se está discutiendo y ha aumentado el hambre en Lima. Sí. De la pandemia no se está investigando nada. En la pandemia hemos perdido 250.000 de personas. Y así sucesivamente. ¿Se puede hablar de una clase política insensible al Perú real? Dividida entre facciones, pero de manera muy pequeña, porque en el fondo están todos de acuerdo en mantenerse en el poder. Chema, pero para hablar antes de esa categoría a la que tú le denominas clase política, primero tendremos que ponernos de acuerdo si es que efectivamente existe esa clase o si nos encontramos ante un circo donde los payasos son los que están actuando como si nos representaran y verdaderamente hay serios déficits de representación porque no existe la sensibilidad necesaria para darse cuenta que es un mandato que se tiene que cumplir por cuenta de otro, y ahí es donde falla todo el sistema representativo. Deficiencias de desempeño. ¿Por qué? Porque el acceso ha sido un acceso deficiente. Los partidos nunca capacitan a sus militantes en las competencias necesarias para la gestión representativa. No capacitan, nos proponen a cualquierita, y esos cualquieritas que son los que llegan, luego tienen que desempeñarse tal como lo haría cualquier ciudadano que no ha pasado por un proceso de capacitación dentro de su partido político. Entonces los déficits de capacitación te generan déficits de desempeño y por lo tanto la gestión de los puestos representativos nunca se cumple de acuerdo a esos perfiles. No he sido oficial mayor. Brevemente, pero lo he sido. Brevemente, pero en fin, pero has visto desfilar a un montón de congresistas. Te pregunto si el poder cambia a la gente, sí, transforma el cerebro completamente, sí, lanza unos dardos de placenteros en el cerebro que te quitan sentido de la realidad. Claro, el poder tiene propiedades orgásmicas. Sí, pues. A muchas personas el poder les genera un placer orgásmico y procuran tener cada vez más y más y más. Y esto a veces se combina con las mezquindades que llevan al abuso, que es lo que estamos viendo en cosas como las que se siguen denunciando, el caso de los mochasueldos, por ejemplo, ¿no? Es la violación del derecho que tiene una persona a su trabajo. Pero eso obviamente es parte de una cadena, pues, porque si tú eres representante, ¿qué necesidad tienes de apoyo cuando se supone que tienes que hacer tú de manera directa y personal el trabajo? Este vicio no empezó así, pero en realidad tiene un inicio histórico, cuando en el año 1988 el señor Luis Alva Castro en la Cámara de Diputados contrata el edificio del Jirón Azángaro para que cada diputado tenga su oficina y además para que cada diputado tenga un asesor y una secretaria. Pero este proceso se agranda en los años 95 al 2000 cuando se amplía la cantidad de trabajadores de un asesor y una secretaria hasta 6 y hasta 8 que pueden tener puestos desdoblables. ¿Esto qué genera? El debilitamiento del rol del congresista como representante del pueblo, porque termina delegando su representación en terceros sin que tenga la autorización para hacerlo. Y los asesores no necesariamente tienen ni reúnen todas las condiciones necesarias para asesorar. El número de asesores ha ido creciendo, ¿no? Bueno, por lo tanto, se permite que cada despacho tenga hasta 2 asesores, ya. Pero cuando tú tienes un puesto, por ejemplo, eres presidente de comisión, puedes contratar. Si eres miembro de un grupo parlamentario, tu grupo parlamentario también tiene una cuota proporcional de personal que se le reconoce. Si eres miembro de la mesa directiva, tienes además estas facultades ampliadas con sueldos mejor remunerados para los asesores de la presidencia. Entonces esto no tiene término, cada vez se busca más, la voracidad es ilimitada, no hay discreción, lo que haría falta sería un poco más de estoicismo en nuestra política. Un poco más de estoicismo, es demasiado pedirle esto a nuestros padres de la patria,
Continuamos con César Delgado Gembes. Hemos pasado revista, ha pasado revista él en realidad, a del neotransfugismo que hay en el Congreso, la dispersión de los partidos políticos, la falta de entidad intelectual, ideológica, etcétera, de los partidos políticos, la falta de una carrera política, de un militante en el partido pasando por varias etapas antes de llegar a un cargo público, etcétera, y el cargo público como objetivo en sí de los políticos y de la política, no para hacer cosas. ¿Qué te parece el caso de este congresista que se copia un informe de inteligencia artificial y lo pone con errores y con cosas? O sea, simplemente recibió el mensaje y lo puso. Sí. Este caso es similar al que por el que pasó el entonces vicepresidente del Congreso por el partido aprista, el señor Elías Rodríguez. A él también se le acusó de haber copiado en un proyecto de ley un texto sin haber citado a la fuente. Estamos ahora en un caso en el que tú utilizas el chat GBT, PBT, Sí. y de ahí copias. Pero ¿eso qué cosa nos está revelando? Que en principio los proyectos de ley no están pasando por el filtro de los partidos políticos. Sí, claro. Quienes deben presentar los proyectos deben ser los partidos. Así es. Si los congresistas están tratando de que eso no sea como está ocurriendo ahora, porque siempre te piden la firma del vocero que acredite que efectivamente es el congresista de ese grupo, que ha habido una reunión en el grupo, que han aprobado esa medida, pero en realidad esas reuniones nunca se producen. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde las reuniones para tomar posición sobre un proyecto de ley se conversan previamente dentro de la reunión de la fracción parlamentaria, como le llaman en el Bundestag, y a partir de esas posiciones, el vocero sostiene la posición en las comisiones, vota con su grupo en las comisiones y luego en el Pleno. Eso no ocurre, pues, porque en realidad nuevamente estamos ante una simulación, un maquillaje, un camuflaje. En realidad se trata de un sistema camaleónico. Nos queremos parecer a grupos parlamentarios, pero en realidad son solamente otra vez fachadas de lo que se espera que sean. Esto no funciona así en los países europeos, de donde se toma la figura de los grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios, claro. ¿Qué espera el pueblo de esto? De esto nada, digo. La gente, lo que yo compruebo más o menos, y en encuestas lo acreditan también, es que para el público todos son lo mismo. Entonces el sistema está mal. No hay nada que rescatar. Y no se ve el liderazgo que pueda de alguna manera hacer un cambio en esta cuestión. No. ¿Hasta cuándo podemos durar así como país hoy? Chema, en principio, gran parte del problema que es inmanejable, que hace que el problema sea inmanejable, consiste en la escasa cultura ciudadana, que el elector concurre a las urnas pero no sabe exactamente qué significa votar y cuáles son las consecuencias que va a tener su voto en el funcionamiento del Estado, en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y en las relaciones que al interior del Congreso van a ocurrir entre las mayorías y las minorías. Ese gran problema es la ausencia de cultura, no solo electoral, cultura política, cultura cívica del ciudadano. Tenemos ciudadanos insuficientemente preparados. No basta con que tú tengas un DNI para que puedas cabalmente ser considerado un ciudadano. Se necesita que para ser ciudadano integre ciertas virtudes, entre ellas la preocupación por el bien común y por tu comunidad en la República. Una república sin ciudadanos republicanos no puede ser sino una suma de individuos que sin saber lo que hacen colabora con el azar. Punto. De ahí no pasamos. Colabora con el azar. Sí. ¿Y olvida rápido? ¿No se acuerda por quién votó? No. Mira, La historia comienza de cero. cada año electoral pasamos exactamente por lo mismo. Pero si te das cuenta, si tomamos un periodo de tiempo de los últimos 25 años, desde el año 2000, por ejemplo, te darás cuenta que del 100% del electorado, en promedio, desde el año 2000 hasta la fecha, del 100% del electorado, solamente tienen representación en el Congreso aproximadamente entre el 42 y el 45% del electorado. Si somos 25 millones de electores, solamente el 40-45% va a tener representación. Los demás están fuera. Y
con lo que estamos viendo ahora, que probablemente lleguen hasta 45 partidos políticos que postulen en las elecciones, ¿cuál va a ser el gran problema? Que nuevamente, con la valla electoral, cada vez van a ser más los electores que queden fuera de las posibilidades representativas, porque no van a pasar la valla. Entonces vas a tener muchos pequeños grupos políticos que acceden a un puesto representativo, pero una inmensa mayoría de electores que no tienen representación. El 30% no concurre a votar, 20% vota nulo o vota blanco, porque no tienen fe, no creen. Y hay un aproximadamente 10% que, habiendo ido a votar, no consigue que su voto pase la valla electoral. Entonces te quedas con el 40% de electores que sí lo tiene. Y ese 40% está dividido ahora entre 9 grupos parlamentarios. Dios mío. Ese es el... O sea, yo voy a llegar a la presidencia con una votación mínimamente representativa. Claro. ¿Hay una crisis de la democracia representativa? Yo creo que Por sí. todo esto, sí. Yo creo que sí, Hay pero una crisis de lo la peor que democracia. se puede hacer es contradecir el modelo representativo, creyendo que si tú utilizas mecanismos de la democracia participativa, va a mejorar la democracia representativa. Yo creo que eso sería la puñalada final contra la democracia representativa, porque la democracia participativa parte del supuesto de que tenemos electores que son efectivamente ciudadanos. Si tú no tienes buenos electores, ¿cuál va a ser la consecuencia? Vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y las encuestas, ¿qué te van a revelar las encuestas? Te van a revelar que efectivamente el pueblo está insatisfecho. Obvio, si solamente tienes a 40% de los electores con 9 grupos políticos divididos, los que toman las decisiones de acuerdo a las reglas del Congreso siempre van a ser una pequeña minoría y toda la población va a estar en contra de las decisiones de esa minoría, porque el sistema está diseñado para eso. Se supone que la idea sería que no haya más de 3 o 4 partidos, pero cuando tienes 10 veces más esa cantidad, obviamente esto apuñala, dinamita, implosiona el sistema representativo y democrático. Entonces buscamos caudillos providenciales. Ese es el asunto, que como y ni siquiera consecuencia... eso tenemos. No, pues... Como el sistema no funciona, hay el populismo establece una relación directa sin intermediarios entre el líder y la masa, el Mesías, Claro. y su rebaño, digamos Sí, así. sí. Ese Líder la clave, carismático. ¿no? Entonces, de cualquier ideología, digo, Sí, es correcto. el populismo como técnica. Entonces, este es un campo propicio para que venga una cosa así. El problema es que cuando falla la democracia, obviamente Eso va a dices, ocurrir. no sirve la democracia. Estoy constatando que por más que se hable de la institucionalidad de los procesos, mira lo que está pasando en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo. ¿Qué denota eso? Te está denotando que, la verdad, no hay respeto por la institucionalidad y es urgente una reforma. No sé si has tenido conocimiento de una propuesta que ha hecho muy osada Natalia Amprimo. Sí, señor, le hemos comentado acá. Claro. Y le he preguntado a gente. Sí, esa propuesta me parece radical, pero radical. me parece que podría ser idónea siempre y cuando tú encuentres mayorías en el Congreso que la puedan respaldar, porque no hay manera de garantizar absolutamente nada. Todos están de alguna forma prostituidos, contaminados, intoxicados. Entonces, si tienes todo un sistema que está enfermo, ¿cómo sigues alimentando a un sistema que te va a seguir reproduciendo la enfermedad? Lo que dice Natalia Amprimo es que el Congreso tiene que tomar la iniciativa para proponer lo siguiente: que se reúnan todos los presidentes del Tribunal Constitucional, los expresidentes del Tribunal Constitucional, y que ellos designen a un grupo de notables para ocupar las Fiscalías Supremas. Lo que sería la Junta Nacional de Justicia, que va a elegir. Perdón, la Fiscalía no, la Junta Nacional de Justicia. Esa es la propuesta de Natalia Amprimo. Sí. No le veo, yo he conversado, esto se lo he preguntado a algunos que han venido acá al programa, y pero por ahora es la única propuesta que veo más o menos esto. Sí, no sé si es que haya por ahí alguna otra, yo no la Depende del conozco. Congreso todo, ¿no? Finalmente. Finalmente, porque si tú dices que hay que llevar adelante la propuesta de Natalia Amprimo, lo primero que vas a tener que considerar es que hay una reforma constitucional. Sí, pues. Porque eso es modificar la zona de las disposiciones complementarias y transitorias. Si tú no consigues los 87 votos en 2 legislaturas ordinarias,
probablemente no siga adelante. Y obviamente una propuesta como la de él, que pisa muchos callos, no va a tener mucha acogida entre los diversos grupos que se necesitaría que voten para alcanzar los 87 votos. Esa mayoría es súper calificada. César me trae 2 de sus libros. Uno, un libro de poesías, que he leído yo un párrafo, Elegías de asfixia a la deriva, y el otro, un libro muy técnico, jurídico, de derecho parlamentario, de derecho constitucional, la famosísima y debatidísima cuestión de confianza. Sí. En el Perú. ¿Cómo compaginas esto? Tu lado poético, que es un lado emocional, evidentemente, sí, con tu lado cartesiano, kantiano, jurídico, constitucional. Mira, en realidad es una puerta de salida para nivelar mis insatisfacciones en mi vida profesional, ¿no? Porque la poesía ha estado de alguna forma conmigo desde que era adolescente. La mantuve un poco alejada para poder despejarme y trabajar, pero ahora que estoy jubilado, en los últimos años ya he publicado 5 poemarios y este año espero publicar el 6º. En realidad la poesía para mí es una forma de nutrirme y de abrir lo que uno tiene adentro y permitir que el equilibrio no te abandone. El equilibrio. Sí. El equilibrio emocional. De estar difícil estar equilibrado en el Perú, ¿no? El Perú de hoy no es nada equilibrado. Es el país como tal. Para escapar de la insanía mental. La insanía mental. En la que tenemos que convivir, sea por el atolondramiento de nuestras calles o por cualquier otra razón, es bien difícil. Pues sí. O sea que sigues con la poesía, por supuesto. Sí. En ese poemario tengo un poema que se llama Grado Cero, sí, que de alguna forma es la respuesta a la misma pregunta que respondió Martín Adán cuando se lo preguntó una periodista argentina. ¿Quién eres tú? Martín Adán. En Grado Cero trato de responder esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Sabes ya quién eres? No. No sabes, ¿no? Soy muchos. Claro, soy muchos y no soy ninguno. Estoy totalmente de acuerdo. Somos varios. Sí. Eso es que tengo un problema de mi identidad. ¿Cuál de ellas? Sí. Si tenemos varias. Claro. Sí, efectivamente. Sí, No, sí, la angustia por la identidad es una cosa tan peruana, ¿no? Efectivamente. O sea, sigues con la poesía. Sí. Sigues con la poesía. Y la cuestión de confianza es... ¿Tiene futuro mantener la cuestión de confianza o no? En principio se ha eliminado la investidura. Sí. Por lo tanto, ya no es necesaria la participación del Congreso, sí, para negarle confianza al gabinete cuando inicia su periodo, su mandato, ¿no? Pero se mantiene la cuestión de confianza, se mantiene la censura y por lo tanto se mantiene el carácter híbrido de nuestro régimen político, que no es ni presidencial ni parlamentario, es a lo que los teóricos le llaman un régimen de presidencialismo parlamentarizado. Pero el problema que se analiza en ese libro tuvo que ver con la, a mi juicio, inconstitucional disolución del Congreso del 29 de septiembre del 2019, por supuesto, donde se toma la prerrogativa del presidente de la República para calificar que el Congreso había denegado una confianza que en realidad nunca denegó. Bueno, César, te agradezco mucho la visita. Al contrario, seguimos en contacto. Al contrario. César Delgado Kempe, señores y señores, estuvo con nosotros.